Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de enterarse de lo último en el mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que francamente ha sacudido las redes sociales y a todos los fans de la pareja turca que ha conquistado corazones por todo el mundo. Y es que, como habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que ha causado un verdadero revuelo, la supuesta filtración de fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es un título impactante y el contenido que vamos a desgranar hoy es igualmente, si no más, sorprendente. Antes de sumergirnos en todos los detalles, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras novedades, porque aquí siempre traemos la información más fresca y jugosa del espectáculo. Ahora sí, respiren profundo porque esto va a ser intenso. La noticia, como un rayo, cruzó fronteras y se propagó como pólvora en Internet. Imágenes que supuestamente pertenecen a la esfera más privada de Hande Erçel, la deslumbrante actriz detrás de personajes que han cautivado a millones, y Kerem Bürsin, el galán que ha robado suspiros con su carisma, comenzaron a circular en diversas plataformas. La conmoción fue inmediata. Por un lado, el impacto de ver a dos figuras tan públicas, que han mantenido con recelo muchos aspectos de su vida privada, en un contexto tan íntimo. Por otro lado, la indignación ante la evidente violación de su privacidad. Estamos hablando de dos artistas que, a pesar de su fama, son personas con derecho a su vida privada, y la filtración de estas imágenes representa un acto deleznable y francamente ilegal. Los rumores y especulaciones no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y, por supuesto, de las propias imágenes, que lamentablemente se volvieron virales en cuestión de horas. Lo que más ha impactado a muchos es la supuesta autenticidad de estas fotografías. Si bien en un principio algunos dudaron de su veracidad, la reacción de los equipos de ambas estrellas, o más bien, la falta de una reacción oficial y contundente en los primeros momentos, generó aún más especulación. Es importante recalcar que hasta ahora, no ha habido una confirmación oficial por parte de Hande o Kerem, ni de sus representantes, sobre la veracidad de las fotos. Sin embargo, el hecho de que se hayan filtrado y causado tanto revuelo ya es un evento en sí mismo digno de análisis. Analicemos la situación desde diferentes ángulos. En primer lugar, el impacto en la imagen de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ellos han construido cuidadosamente sus carreras, proyectando una imagen de profesionalismo y, en el caso de su relación, de un amor que parecía sincero y hasta cierto punto reservado. Una filtración de este tipo, sin importar si las fotos son reales o falsas, puede tener consecuencias devastadoras para su reputación, especialmente en un mundo donde la imagen pública lo es todo. La privacidad es un derecho fundamental, y ver vulnerada de esta manera a figuras tan queridas genera empatía y, sobre todo, una profunda preocupación por su bienestar. Otro punto crucial es la ética de quien filtra estas imágenes y de quienes las comparten. Este tipo de actos no son solo una falta de respeto, sino también un delito. Estamos hablando de ciberacoso, de violación de la intimidad y, en muchos casos, de explotación sexual. Es fundamental que como usuarios de Internet y como sociedad, seamos conscientes del daño que podemos causar al compartir este tipo de contenido. Promover la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es contribuir a un ciclo de abuso y violencia digital. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona, con sentimientos y derechos. Ahora hablemos de la respuesta, o la falta de ella, en el ojo del huracán. Las redes sociales son un termómetro constante de la opinión pública. Mientras algunos defendían a capa y espada a la pareja, exigiendo respeto a su privacidad y condenando la filtración, otros se sumergían en teorías conspirativas, especulaciones sobre el origen de las fotos y tristemente en la morbosidad que este tipo de situaciones suelen generar. La presión mediática sobre celebridades es inmensa, y cómo manejan estas crisis puede definir su carrera. En el caso de Hande y Kerem, su silencio inicial, que podría interpretarse como una estrategia para no alimentar el morbo o para permitir que sus equipos legales actúen, ha sido interpretado de diversas maneras. Es innegable que Hande Erçel y Kerem Bürsin gozan de una popularidad masiva. Su química en la pantalla, su relación que cautivó a millones, y sus proyectos individuales los han convertido en referentes de la industria del entretenimiento. Por ello, cualquier noticia que los involucre, especialmente una de esta magnitud, tiene un eco amplificado.
Los fans que los siguen desde hace años han mostrado su apoyo y solidaridad, condenando la filtración y exigiendo que se respeten sus derechos. Este apoyo incondicional es un recordatorio de la fuerte conexión que han logrado establecer con su audiencia. Por otro lado, este incidente nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. En la era de las redes sociales, los límites se difuminan constantemente. Los famosos comparten fragmentos de sus vidas, a veces de forma intencionada, para conectar con sus seguidores. Sin embargo, esto no les da derecho a nadie a invadir su espacio más íntimo. La exigencia de transparencia y la sed de información que a veces caracteriza a la audiencia puede derivar en comportamientos invasivos y poco éticos. Es vital que como espectadores y consumidores de contenido digital, seamos críticos y conscientes. Antes de dar por sentado lo que vemos en Internet, debemos preguntarnos, ¿de dónde viene esta información? ¿Tiene una fuente confiable? ¿Se está respetando la privacidad de las personas involucradas? En este caso particular, la filtración de fotos íntimas de Ander Zel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo la información puede ser utilizada de manera malintencionada, causando daño y vulnerando derechos fundamentales. El impacto de estas supuestas filtraciones no se limita solo a la esfera de la fama. Es un reflejo de problemas más profundos en nuestra sociedad digital, como el ciberacoso, la cultura de la filtración sin consentimiento y la falta de empatía. La velocidad con la que la información se propaga en Internet puede ser devastadora para quienes son objeto de este tipo de ataques. Si una imagen íntima se difunde, el daño ya está hecho, y revertirlo es una tarea titánica. Las implicaciones legales de este tipo de filtraciones son serias. En muchos países, la divulgación no autorizada de material íntimo es un delito. Las víctimas tienen derecho a emprender acciones legales contra quienes filtran y difunden estas imágenes. Esperemos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y que se castigue a los responsables de este acto deplorable. La justicia es un componente fundamental para proteger la privacidad de las personas en el mundo digital. Ahora, ¿qué podemos esperar de Ander Zel y Kerem Bürsin? Es probable que en los próximos días o semanas veamos comunicados oficiales, o que sus equipos legales tomen medidas. Lo más importante es que se sientan apoyados y protegidos. Su reacción, sea cual sea, será analizada con lupa. Lo que sí está claro es que este incidente lamentablemente les ha expuesto de una manera que seguramente no desearon. El debate también se ha centrado en la cuestión de la moralidad y la ética en el consumo de entretenimiento. ¿Hasta dónde llega nuestro derecho a saber sobre la vida de las celebridades? ¿Es aceptable disfrutar de contenido que sabemos que ha sido obtenido de forma ilícita? La respuesta desde una perspectiva ética y legal es un rotundo no. El respeto a la privacidad y al consentimiento debe ser la norma, no la excepción. Este evento, aunque desafortunado, nos sirve como una llamada de atención. Nos recuerda la fragilidad de la privacidad en la era digital y la importancia de ser usuarios responsables y empáticos. Cada clic, cada compartir, tiene una consecuencia. En este caso, la consecuencia es la vulneración de la intimidad de dos personas a las que admiramos profesionalmente. Si bien es difícil no sentir curiosidad ante noticias de esta índole, es crucial recordar el daño que la difusión de este tipo de contenido puede generar. Promover la difusión responsable y ética de la información es una tarea de todos. Debemos erradicar la cultura de la filtración y del morbo, y enfocarnos en el respeto y la empatía. Las repercusiones de estas supuestas fotos íntimas de Ander Zel y Kerem Bürsin van más allá de la mera noticia del día. Son un reflejo de los desafíos que enfrentamos en la era digital en cuanto a privacidad, ética y el manejo de la información. Es un llamado a la reflexión para todos nosotros, para ser más conscientes de nuestras acciones en línea y para defender los derechos fundamentales de todas las personas, incluidas las figuras públicas. En resumen, la filtración de fotos íntimas de Ander Zel y Kerem Bürsin ha causado un enorme revuelo, generando debate sobre la privacidad, la ética y el impacto de las redes sociales. Si bien la veracidad de las imágenes aún no ha sido confirmada oficialmente, la mera existencia de la filtración y su rápida difusión son un reflejo de problemas más profundos en nuestra sociedad digital. Hemos explorado el impacto en la imagen de los artistas, la ilegalidad de estos actos, la respuesta de la audiencia y la importancia de ser consumidores de contenido críticos y éticos. Este incidente nos recuerda la fragilidad de la privacidad y la necesidad de
Promover el respeto y la empatía en línea. Y con esto llegamos al final de este vídeo, un tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar. Espero de corazón que esta información les haya parecido interesante y, sobre todo, que haya servido para reflexionar sobre la importancia de la privacidad y la ética en el mundo digital. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué piensan de estas filtraciones? ¿Cómo creen que deberían manejarse este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo y respondo con mucho gusto. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más gente se entere y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima.